Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de cosas positivas y buena energía. Hoy, como siempre, vengo con un tema que créanme ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del entretenimiento turco, y que ha generado muchísima especulación y conversación. Y es que el título de este vídeo ya lo dice todo: Can Yaman deprimido, la razón detrás de la tristeza es Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en la vida personal de uno de los actores más queridos y famosos de Turquía, Can Yaman, y a explorar las posibles razones detrás de un sentimiento de tristeza que parece estar presente en su vida. Y como ya anticipa el título, vamos a hablar de Demet Özdemir, una actriz que ha sido clave en su vida, tanto profesional como, al parecer, emocionalmente. Antes de empezar de lleno y como siempre, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Así no te perderás ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y por supuesto, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Es súper importante para estar al tanto de todas las novedades. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Can Yaman, un nombre que resuena en la industria del entretenimiento turco e internacional. Un actor que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y, por qué no decirlo, su físico. Sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en un ícono de las telenovelas turcas. Sus fans lo adoran, lo siguen a todas partes y están constantemente atentos a cualquier novedad sobre su vida. Pero, ¿qué sucede cuando esa vida pública, aparentemente perfecta, esconde un lado más oscuro? ¿Qué pasa cuando la felicidad y el éxito profesional no logran llenar el vacío que a veces se siente en el corazón? Es en este punto donde entramos en el terreno de la especulación, pero también en el análisis de las señales que se han ido mostrando. En las últimas semanas y meses, ha habido un cierto ambiente de tristeza alrededor de Can Yaman. Se le ha visto en fotografías y vídeos con una expresión que no es la habitual, lejos de la sonrisa radiante que solía mostrar. Algunos han interpretado esto como simplemente cansancio o estrés debido a su apretada agenda, pero otros han visto algo más profundo. Y es que en el mundo de la farándula, es muy difícil ocultar los sentimientos, aunque uno se esfuerce por hacerlo. Las miradas, los gestos, las expresiones, todo puede revelar mucho más de lo que se pretende. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir. Para aquellos que no están familiarizados con la historia, Demet Özdemir fue su compañera de reparto en Erkencikus, Pájaro Soñador, la serie que los unió y les dio una fama mundial. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y los fans, por supuesto, soñaban con verlos juntos en la vida real. Durante la grabación de la serie, la conexión entre Can y Demet era evidente. Las miradas cómplices, los gestos de cariño y las declaraciones mutuas alimentaron las expectativas de los fans. Se convirtieron en la pareja perfecta, en la pareja que todo el mundo quería ver junta. Y aunque nunca confirmaron abiertamente una relación amorosa, la especulación y el deseo de sus seguidores eran palpables. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre ellos fue uno de los factores clave para su éxito. Pero, ¿qué hacía que esta química fuera tan especial, tan magnética? ¿Era solo un guión bien escrito, o existía algo más, una conexión genuina que trascendía la pantalla? Para entender mejor el fenómeno Candem, como los fans apodaron a la posible pareja, debemos analizar la trama de Erkencikus. La serie contaba la historia de Sanem, Demet Özdemir, una joven soñadora que encuentra trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Can Yaman, un fotógrafo de fama mundial que regresa a Estambul para hacerse cargo de la empresa de su padre. La relación entre ellos comienza de manera complicada, llena de malentendidos y secretos, pero poco a poco se van enamorando. La historia de amor de Sanem y Can era atemporal, una historia de amor que resonaba con el público porque tocaba temas universales, la búsqueda de la identidad, la lucha por los sueños, y la complejidad de las relaciones humanas. Pero lo que realmente enganchó a la audiencia fue la interpretación de Can Yaman y Demet Özdemir. Su química era palpable, vibrante, llena de energía y pasión. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo entre ellos parecía real, como si estuvieran sintiendo de verdad lo que estaban interpretando. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, llegando a audiencias en Latinoamérica, Europa y Asia.
La popularidad de Can Yaman y de Mehmet Özdemir se disparó, y los fans de todo el mundo soñaban con verlos juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits de la pareja, y la esperanza de un romance fuera de la pantalla era inmensa. Sin embargo, la historia de amor, o el posible romance, nunca llegó a materializarse de la forma que muchos esperaban. Los rumores se enfriaron, y cada uno tomó su propio camino. Mehmet Özdemir finalmente se casó con Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente el matrimonio duró poco y terminó en divorcio. Can Yaman por su parte ha estado involucrado en relaciones con otras mujeres, pero ninguna ha parecido trascender ni durar mucho tiempo. Y aquí es donde entramos en el punto central de nuestro vídeo. Podría ser que la tristeza que parece rodear a Can Yaman esté, de alguna manera, relacionada con Mehmet Özdemir. Podría ser que a pesar del tiempo transcurrido, aún exista un sentimiento no resuelto o una nostalgia por esa relación que nunca llegó a ser. Es importante aclarar que esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que este sea el caso. Pero basándonos en la información disponible y en las observaciones de los fans, es una posibilidad que no podemos descartar. El hecho de que ambos hayan estado involucrados en relaciones que no prosperaron, y que la conexión entre ellos fuera tan fuerte en su momento, podría indicar que aún existe un vínculo emocional. Además, no podemos ignorar el impacto que una relación, incluso una no consumada, puede tener en la vida de una persona. El cariño, la admiración y la conexión que se establecen en una relación laboral tan intensa, como lo fue la de Can y de Mehmet, pueden dejar una huella imborrable. La nostalgia por lo que pudo ser, el recuerdo de los momentos felices, y la frustración por no haber logrado una conexión más profunda, pueden generar sentimientos de tristeza y melancolía. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, con sentimientos y emociones como todos nosotros. A pesar de su éxito y fama, no es inmune a la tristeza, al desamor y a la frustración. Y aunque no sepamos con certeza cuál es la razón de su aparente tristeza, es comprensible que sus fans se preocupen por él y quieran saber qué le sucede. También hay que considerar el contexto en el que se mueve Can Yaman. La presión mediática, las exigencias de su trabajo y la constante exposición pública pueden ser muy difíciles de sobrellevar. A veces la soledad que se siente en medio de la multitud es abrumadora, y la tristeza se convierte en un compañero constante. En el mundo del espectáculo es muy común que los sentimientos se confundan, que las emociones se intensifiquen, y que las relaciones personales se conviertan en un tema de debate público. Por eso es importante ser respetuosos con la privacidad de Can Yaman y no sacar conclusiones precipitadas. Pero como fans es natural que nos preocupemos por su bienestar y que queramos saber qué le pasa. Y en este caso, la figura de Mehmet Özdemir, con su conexión tan fuerte en el pasado, inevitablemente entra en juego. Si bien no podemos confirmar si Mehmet es la causa directa de su tristeza, sí podemos afirmar que la conexión entre ellos fue muy importante en su vida. Y aunque hayan tomado caminos separados, es posible que aún exista un sentimiento de afecto y de añoranza por lo que no fue. Para entender mejor la posible conexión entre la tristeza de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, podemos analizar algunos factores adicionales. En primer lugar, la naturaleza de su relación laboral. Trabajar juntos en una serie de televisión durante meses, e incluso años, implica pasar mucho tiempo juntos, compartir experiencias intensas y crear un vínculo muy fuerte. En el caso de Can y de Mehmet, esta conexión se vio amplificada por la química que existía entre ellos, la cual se tradujo en escenas románticas que cautivaron al público. Esta cercanía y complicidad, sumada a la presión y el estrés de la grabación, pudo haber creado un ambiente propicio para que surgieran sentimientos más profundos. En segundo lugar, la idealización que los fans hicieron de la pareja. La serie Erkenci fue un éxito, y los fans se enamoraron de la pareja protagonista. Soñaban con verlos juntos en la vida real, y cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada minuciosamente en busca de señales de romance. Esta presión mediática y la expectativa de los fans pudieron haber influido en la forma en que Can y Mehmet percibían su relación, creando una situación aún más compleja. En tercer lugar, las relaciones sentimentales posteriores de ambos. Tanto Can como Mehmet han tenido otras relaciones después de Erkenci. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha sido tan duradera o ha generado tanto interés como la que se esperaba entre ellos. Esto podría indicar que, de alguna manera, la conexión que tenían en el pasado aún persiste, y que la comparación con otras relaciones podría ser inevitable.
En cuarto lugar, la propia personalidad de Can Yaman. Conocido por su carisma y su físico, Can Yaman también ha demostrado ser una persona sensible y emocional. Su intensa dedicación a su trabajo, su perfeccionismo y su deseo de complacer a sus fans podrían ser factores que contribuyen a su posible estado de ánimo. En quinto lugar, la distancia física y profesional. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman ha trabajado en proyectos internacionales y ha estado alejado de Turquía durante periodos prolongados. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando otras series y películas. Esta distancia física y profesional podría haber dificultado el mantenimiento de una relación, ya sea romántica o de amistad. En conclusión, el tema de la posible tristeza de Can Yaman es un tema complejo y delicado. No podemos afirmar con certeza cuál es la razón detrás de sus sentimientos, pero la conexión con Demet Özdemir es un factor que no podemos ignorar. La química entre ellos, el éxito de Erkenci Kuş y la expectación que generaron en sus fans son evidencia de un vínculo especial que, aunque no se concretara en una relación romántica, dejó una huella en sus vidas. Es importante recordar que todos tenemos derecho a sentir tristeza, a experimentar decepciones y a lidiar con nuestros propios demonios. Y aunque Can Yaman sea una figura pública, sigue siendo una persona, y debemos respetar su privacidad y su espacio. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en la información disponible, y que la verdad, probablemente, solo la conocen ellos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya generado reflexión. Si es así, no duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet Özdemir es la razón detrás de la tristeza de Can Yaman? ¿O creen que hay otras razones? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. *** Más allá de la especulación, un vistazo a la vida de Can Yaman y Demet Özdemir después de Erkenci Kuş ***. Para comprender mejor la posible conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir y su estado emocional actual, es importante analizar lo que ha sucedido en sus vidas después del éxito de Erkenci Kuş. ¿Cómo han evolucionado sus carreras? ¿Cómo han enfrentado la fama y la presión mediática? ¿Qué proyectos han emprendido y cómo han impactado en sus vidas personales? Can Yaman, el ascenso a la fama internacional ***. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman se consolidó como una de las estrellas más importantes de Turquía. Su éxito le abrió las puertas a proyectos internacionales y lo convirtió en un ícono de la televisión turca a nivel mundial. Proyectos posteriores Can Yaman protagonizó la serie Dolunay, Luna Llena, donde compartió pantalla con Özge Gürel. Aunque la serie fue popular, no alcanzó el éxito arrollador de Erkenci Kuş. Posteriormente se embarcó en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su versatilidad actoral y su capacidad para conquistar nuevos públicos. El fenómeno Can Yaman La fama de Can Yaman trascendió las fronteras turcas. Se convirtió en un ídolo en países como Italia, España, Grecia y varios países de Latinoamérica. Su físico, su carisma y su talento lo convirtieron en un referente de la moda y el estilo, y sus apariciones públicas generaban gran expectación. La presión mediática La fama conlleva una gran presión mediática. Can Yaman ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones sobre su vida personal. Su imagen ha sido constantemente analizada y comentada, y cualquier detalle de su vida amorosa ha sido noticia. La búsqueda de la privacidad ante la constante exposición pública, Can Yaman ha intentado proteger su privacidad. Ha sido selectivo con sus entrevistas y ha evitado revelar detalles íntimos de su vida personal. Demet Özdemir, consolidación y nuevos horizontes Demet Özdemir también ha sabido capitalizar el éxito de Erkenci Kuş, y ha continuado construyendo una sólida carrera en la televisión turca. Proyectos posteriores Demet Özdemir ha protagonizado varias series exitosas, como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah.
Ha demostrado su versatilidad actoral y ha conquistado al público con sus interpretaciones emotivas y realistas. El reconocimiento profesional de Method Demir ha sido reconocida por su talento y ha recibido numerosos premios y nominaciones por su trabajo. Se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. La vida personal de Method Demir se casó con Oğuzhan Koç, pero el matrimonio duró poco y terminó en divorcio. Este evento generó gran atención mediática y puso de manifiesto la presión que sufren las figuras públicas en sus relaciones sentimentales. La búsqueda de la felicidad después del divorcio, de Method Demir ha intentado mantener una vida privada y ha evitado exponerse demasiado a los medios. Ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente que busca la felicidad y el bienestar personal. La conexión perdurable que queda entre Can y Demet, A pesar de haber tomado caminos separados, la conexión entre Can Yaman y Method Demir sigue siendo un tema de interés para los fans. ¿Qué tipo de relación mantienen actualmente? ¿Se siguen apoyando mutuamente? ¿Existe algún tipo de resentimiento o nostalgia por lo que pudo ser? El silencio y la discreción tanto Can Yaman como Method Demir han mantenido silencio sobre su relación pasada. No han hecho declaraciones públicas sobre el tema, lo que sugiere que prefieren mantener la privacidad. Las interacciones en redes sociales de vez en cuando, se han producido interacciones sutiles en redes sociales, como me gusta en publicaciones o comentarios amistosos. Estas interacciones han alimentado las especulaciones de los fans y han demostrado que, a pesar de todo, existe un cierto respeto y afecto entre ellos. El cariño de los fans Los fans de Can Dem siguen soñando con verlos juntos. Han creado comunidades en línea, han escrito fanfics y han elaborado edits y vídeos que celebran su química y su conexión. El impacto en sus carreras El éxito de Erkenci ha marcado sus carreras de manera indeleble. Ambos actores han aprovechado la fama para construir carreras sólidas y han demostrado su talento y su versatilidad. El futuro de Can Yaman, un nuevo comienzo, La posible tristeza de Can Yaman podría ser un indicio de que está pasando por un momento de introspección y reflexión. ¿Qué le deparará el futuro? Nuevos proyectos Can Yaman tiene proyectos profesionales en curso, tanto en Turquía como en el extranjero. Su talento y su carisma le garantizan una larga y exitosa carrera. La búsqueda de la felicidad Es probable que Can Yaman esté buscando la felicidad y el bienestar personal. Desea encontrar el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y encontrar una pareja que lo apoye y lo comprenda. El apoyo de los fans Can Yaman cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, quienes lo admiran y lo siguen a todas partes. El cariño y el afecto de sus seguidores son un gran estímulo para seguir adelante. Conclusión: la complejidad de las emociones y el respeto a la privacidad En conclusión, la posible tristeza de Can Yaman es un tema complejo y delicado. No podemos afirmar con certeza cuál es la razón detrás de sus sentimientos, pero la conexión con Method Demir es un factor que no podemos ignorar. La química entre ellos, el éxito de Erkenci y la expectación que generaron en sus fans son evidencia de un vínculo especial que, aunque no se concretara en una relación romántica, dejó una huella en sus vidas. Es importante recordar que todos tenemos derecho a sentir tristeza, a experimentar decepciones y a lidiar con nuestros propios demonios. Y aunque Can Yaman sea una figura pública, sigue siendo una persona, y debemos respetar su privacidad y su espacio. La historia de Can Yaman y Method Demir es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la privacidad y el impacto de la fama en la vida personal. A pesar de las especulaciones y los rumores, lo más importante es desearles lo mejor a ambos y respetar sus decisiones y su camino. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en la información disponible, y que la verdad, probablemente, solo la conocen ellos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya generado reflexión. Si es así, no duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes.
¿Creen que Demet Özdemir es la razón detrás de la tristeza de Can Yaman? ¿O creen que hay otras razones? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.